aquí tenemos el circuito. Vamos a armarlo. El circuito de la clase pasada, en este caso se trata de un amplificador source común. Vamos a poner las resistencias que calculamos, R1, R2 como resistencia de entrada del divisor de tensión, y en la salida R3 que corresponde a la resistencia RD, R4 que corresponde a la resistencia RS, V2 que es la alimentación general, y V1 que es la alimentación o la señal de entrada hacia el amplificador. Le vamos a colocar un amplificador NMOS MOSFET. En este caso vamos a colocar el MOSFET que ya habíamos visto en la clase pasada, el 2N7002. Ustedes van a utilizar el MOSFET que utilizamos en la primera clase del circuito MOSFET. Una vez colocado y armando el circuito, procedemos a colocarle sus valores. En este caso los valores de los resistores, así como los valores de las fuentes, la resistencia de carga R5 y los capacitores. En este caso los capacitores, vamos a colocar para C1 y C3 un capacitor de 1 microfarad. En el caso de C3 es de 100 micros, pero observen, en un momento lo veremos, que no se va a conectar porque vamos a ver un efecto interesante en él. Posteriormente necesitamos aquí analizar el tipo de señal que le vamos a poner, una señal senoidal de 0 volt de offset, 20 milivolts pico a pico de entrada a 1 kHz. La señal de B1 viene siendo el voltaje de la fuente de alimentación, VDD, perdón. Colocamos unas etiquetas a la entrada y a la salida para ver las señales, y posteriormente dejamos listo el capacitor C3 para usarlo en el momento en que veamos los efectos. Nos falta colocar las resistencias R1 y R2. Lo puse en orden de kilos. En este caso era de 1 mega ohm, puse 1000 megas y 1000 kilos, y en R2 es 1200 kilos, que correspondería a 1.2 megas, tal como se calculó en la clase pasada. Posteriormente vamos a colocar los valores de R3 y R4 que dijimos que deben ser los mismos, porque vamos a distribuir el voltaje de alimentación de 15 volts en 3 partes, de tal manera que el voltaje en el drain y en el source del MOSFET será de 5 volts en una tercera parte de la alimentación. Y posteriormente vamos al análisis de en este caso transitorio, que es el tiempo que vamos a dejar ver las señales, y posteriormente ya la señal de la entrada. Ahí nuevamente vemos que se trata de una señal de 0 volts de referencia, 20 milivolts pico y una frecuencia de 1 kilo. Entonces eso lo podemos mover y colocar para que se observe mejor. Ya nada más nos falta ver las características del transistor NMOS, verlo para tomar sus propiedades y colocárselas. Y una vez realizado esto, procedemos a vamos a proceder a hacer un pequeño análisis de entrada, observar la señal, debe corresponder a la que estamos colocando, y posteriormente vamos a ver el efecto de amplificación, que se va a ver en donde dice la etiqueta B sal. Ahí deberíamos de ver una amplificación del voltaje de entrada. Recuerden, el voltaje de entrada son 20 milivolts pico, o sea 40 milivolts pico a pico. Ahí estamos seleccionando el MOSFET, y una vez teniendo el circuito preparado, procedemos a probar las entradas. Ahí podemos observar la señal de entrada. Vemos una señal de 20 milivolts pico o 20 volts pico a pico, y como hemos puesto la punta de prueba en este momento, en la salida, en la señal azul que ustedes observan, es la salida del circuito, es decir, en la resistencia R5, que es de 100K. Algo interesante que vamos a ver en este circuito es que la señal de entrada de 20 milivolts y la señal de salida es la misma, o sea que ahí se
exactamente, o sea que en realidad ahí estamos con la entrada y posteriormente con la salida. En realidad no hay un efecto de amplificación, un circuito así no nos sirve de mucho. Entonces vamos a tener que hacer una especie de modificación y vamos a hacer un zoom para ver el efecto, ¿no?, de esa amplificación. Ahí lo vemos. ¿Y cómo veríamos ese efecto de la amplificación? Bueno, pues vamos a ahorita en este momento estamos viendo otra vez la señal de entrada y de salida, que vuelvo a repetir, no se observa una ganancia de ningún tipo, pero el efecto que vamos a ver es al conectar el capacitor C3 a la resistencia R4. Estamos puenteando en alterna ese efecto y ahí está el efecto. No sé si lo vieron, pero vamos a verlo, vamos a hacerle un zoom. Ahí podemos ver que la señal de entrada es la señal pequeñita, la que está ahí, sigue siendo de 20 milivolts, nada más que muy pequeña. Y posteriormente vamos a hacer la comparación con la señal de salida para que veamos el efecto de amplificación. Entonces ahorita lo primero que vamos a ver es la señal de entrada, la que está ahí en el zoom. Vamos a esperar que se amplifique un poco más y posteriormente vamos a ver otros efectos. A ver, permítanme. Bueno, ahí tenemos la señal de entrada comparada con la salida. Observen la magnitud de la señal de salida con respecto a la entrada, y ahí la señal roja es la señal que se ve en el gate, en la entrada del gate. Observen que tiene un nivel de offset que es aproximadamente el resultado del divisor de voltaje dada por R1 y R2. Es decir, ahí la señal de entrada se monta en ese nivel de voltaje, y ahorita lo que vamos a ver es precisamente la señal que sigue siendo la señal de entrada de 20 milivolts de pico o 20 milivolts pico a pico. Ahí vemos la comparación de la salida con respecto a la entrada. Si observan, la salida es de alrededor de tiene una ganancia de alrededor de 50, es decir, dividir el voltaje de salida pico con respecto al voltaje de salida de entrada. Y aquí estamos viendo que es la misma señal. La señal roja sigue siendo la señal de entrada de 20 milivolts pico, pero montada en una señal de la señal de entrada montada en otra señal de DC. Y ahí estamos viendo en el drain precisamente la salida. Vamos a observar que se ve, y vean la señal azul. La señal azul sigue siendo de la misma magnitud que la señal de salida, nada más que está montada sobre el voltaje que hay en la terminal drain del transistor. ¿Y cómo es posible que se baje a 0 volts en la carga? 0 volts de corriente directa, pues por el capacitor. Ese es el efecto de los dos capacitores C1 y C2. Hacer que la señal en el primer caso suba al voltaje VG en la entrada, y para la salida, después de la terminal drain de la resistencia R3, va a pasar por el capacitor 2 hacia la salida, pero ya sin el nivel de DC.